Bienvenidos una vez más a Cutre Contenido, pero interesante. En videos anteriores hablamos del latín. Hoy queremos extendernos un poco más en lo que a esta lengua madre se refiere y hablar sobre este y su expansión, así como conocer de dónde nació esta lengua. ¡Comencemos! El latín era la lengua hablada por los antiguos romanos en la región del Lacio en Italia. A medida que el Imperio Romano crecía, el latín se extendió por toda Europa, África del Norte y partes de Asia Menor. Esta expansión tuvo lugar principalmente por tres vías. Conquistas militares. A través de las campañas militares romanas, el latín se difundió a medida que el Imperio Romano conquistaba y colonizaba nuevas tierras. Las legiones romanas llevaban consigo su idioma y cultura a los territorios que conquistaban. El Imperio Romano, en su búsqueda de expansión territorial, llevó sus legiones a través de vastas regiones de Europa, el norte de África y partes de Asia Menor. A medida que las legiones avanzaban y conquistaban nuevos territorios, llevaban consigo no solo su autoridad política y militar, sino también su cultura y lengua. Estas conquistas militares no solo implicaban la imposición del dominio romano, sino también la difusión de elementos culturales romanos, entre los cuales el idioma latín fue uno de los más significativos. Las legiones romanas establecieron campamentos, ciudades y colonias en las regiones conquistadas, y el latín se convirtió en el idioma predominante utilizado por los soldados, colonos y administradores romanos que se establecieron en esos lugares. El latín, como lengua de comunicación entre las diferentes partes del imperio, se convirtió en un elemento unificador y un símbolo de la identidad romana. Esto se veía reflejado en la administración, el gobierno, el comercio y las interacciones diarias en los territorios conquistados. Así, a medida que el Imperio Romano se expandía, el latín se difundía a lo largo y ancho de las regiones que iban cayendo bajo su control. Esta difusión lingüística a través de las conquistas militares fue uno de los principales pilares en la propagación y consolidación del latín, como una lengua ampliamente hablada en la antigüedad. Comercio y administración. El latín se convirtió en el idioma del comercio y la administración en gran parte del Imperio Romano. Esto llevó a que el idioma se adoptara para asuntos comerciales, legales y gubernamentales en muchas regiones. A medida que el Imperio Romano se expandía, el latín se convirtió en la lengua franca del comercio y la administración en muchas regiones. El latín no solo era el idioma utilizado por los romanos en sus transacciones comerciales dentro del imperio, sino que también se empleaba en las interacciones con culturas y pueblos fuera de las fronteras romanas. El comercio era un componente vital para la economía del Imperio Romano, y el latín se convirtió en la lengua utilizada en los intercambios comerciales, contratos y transacciones financieras en diversas partes del mundo, conocido en esa época. Además del comercio, el latín se estableció como el idioma de la administración y el gobierno en el Imperio Romano. Documentos oficiales, leyes, decretos y registros administrativos eran redactados en latín. Esta práctica administrativa influyó enormemente en la difusión del idioma, ya que los funcionarios romanos y locales que administraban las provincias y ciudades bajo el dominio romano utilizaban el latín como idioma oficial en sus gestiones y registros. La adopción del latín en la esfera administrativa y comercial no solo facilitó la comunicación entre diferentes regiones y pueblos, sino que también contribuyó a la preservación y propagación del idioma. Esta difusión del latín como idioma oficial en los asuntos gubernamentales y comerciales fortaleció su posición como un lenguaje de prestigio y utilidad práctica en el mundo antiguo. Asimilación cultural. A medida que el Imperio Romano interactuaba con otras culturas, el latín se fusionaba con idiomas locales, dando origen a los llamados idiomas romances. Estos incluyen el francés, italiano, español, portugués y rumano, que evolucionaron a partir del latín vulgar hablado por las poblaciones locales. A medida que el Imperio Romano se expandía, entraba en contacto con diversas culturas y lenguas locales en las regiones conquistadas. Esta interacción dio lugar a la fusión del latín clásico con las lenguas habladas por las poblaciones nativas, generando lo que se conoce como latín vulgar. El latín vulgar era una versión coloquial y más flexible del latín clásico.
adaptada y modificada por la interacción con los idiomas preexistentes en las diferentes regiones. A lo largo del tiempo, este latín vulgar evolucionó y se transformó en lo que hoy conocemos como las lenguas romances, como el italiano, francés, español, portugués y rumano. La evolución de estas lenguas romances se debió a varios factores como la influencia lingüística de las poblaciones locales sobre el latín hablado por los soldados y colonos romanos, así como la separación geográfica que llevó al desarrollo de dialectos regionales. Por ejemplo, en la Galia, actual Francia, el latín se mezcló con el idioma galo hablado por los celtas, dando lugar al galo-romance, que eventualmente evolucionó hacia el francés. En la península ibérica, el latín se fusionó con las lenguas celtas y el árabe en ciertas regiones, dando origen al español y al portugués. En resumen, la asimilación cultural del latín se produjo a través de un proceso gradual de interacción lingüística y cultural entre los romanos y las poblaciones locales en las áreas conquistadas, dando lugar a la diversidad de los idiomas romances que existen en la actualidad. Este fenómeno refleja la capacidad del latín para adaptarse y transformarse, a medida que se encontraba con diferentes culturas influyendo profundamente en la historia lingüística y cultural de Europa y otras regiones del mundo. ¿Qué idiomas surgieron del latín? Los idiomas que surgen del latín, conocidos como idiomas romances, son un conjunto de lenguas que evolucionaron a partir del latín vulgar, una versión coloquial y adaptada del latín clásico que se hablaba en el Imperio Romano. Estos idiomas tienen sus propias características lingüísticas distintivas y se han desarrollado en diferentes regiones geográficas a lo largo de los siglos. Los principales idiomas romances son español. Surge en la península ibérica a partir del latín vulgar, influenciado por idiomas preexistentes, como el celta y el árabe. A lo largo del tiempo, se ha convertido en uno de los idiomas más hablados del mundo, con una rica historia literaria y cultural. Portugués también se origina en la península ibérica, compartiendo raíces latinas con el español. Evolucionó a partir del latín vulgar y se diversificó con influencias celtas y árabes, creando su propia identidad lingüística. Francés surge en la Galia, lo que ahora es Francia, como resultado de la interacción entre el latín vulgar y el idioma galo. El francés ha sido históricamente un idioma importante en la diplomacia, las artes y la literatura. Italiano proviene del latín vulgar que se hablaba en la región italiana. Su evolución ha sido influenciada por dialectos locales y lenguas preexistentes. Es reconocido por su musicalidad y su importancia en la cultura y el arte renacentista. Rumano se desarrolla en la región de los Balcanes, específicamente en Rumania, y es el único idioma romance que se habla en Europa Oriental. Surgió a partir del latín vulgar, influenciado por el idioma dacio y otras lenguas balcánicas. Estos idiomas comparten una base lingüística común, lo que les permite tener similitudes gramaticales, léxicas y estructurales, aunque con sus propias variaciones regionales. A lo largo de los siglos, han evolucionado y se han enriquecido con influencias culturales y lingüísticas locales, pero mantienen una conexión evidente con su ancestro común, el latín. Esta familia de idiomas ha dejado una huella significativa en la cultura, la literatura y la historia de las regiones donde se hablan. ¿De dónde nace el latín? El latín es parte de la familia de lenguas itálicas y su predecesor directo es el llamado protoitálico. Este es un ancestro común teórico del latín y otras lenguas itálicas que se hablaban en la península itálica antes de que el latín evolucionara como un idioma distinto. El protoitálico no es una lengua documentada, pero se reconstruye a través de métodos lingüísticos comparativos. Se estima que fue hablado en la península itálica hace varios milenios y a partir de él surgieron los dialectos itálicos, incluido el latín, que se convirtió en la lengua dominante en la región del Lacio y eventualmente evolucionó hasta convertirse en lo que conocemos como latín clásico y latín vulgar. La transición del protoitálico al latín implicó cambios lingüísticos y fonológicos a lo largo del tiempo, y esta evolución dio lugar a la diferenciación del latín respecto a otras lenguas itálicas.
El latín se convirtió en la lengua oficial del Imperio Romano y se difundió ampliamente a través de las conquistas romanas, convirtiéndose en una lengua influyente en Europa y más allá. Espero que hayan disfrutado un poco más de esta segunda parte de la historia del latín, donde hemos aprendido un poco más sobre él. Si os ha gustado el video, les animo a suscribirse y a dejar un me gusta. Y por supuesto, comenten en la caja de comentarios. Gracias por acompañarnos en este nuevo video y nos vemos en el siguiente episodio.